Hoy en el frasco. En esta guerra híbrida, que son elementos tradicionales de conflicto, se unen elementos más modernos, cibernéticos, guerras mediáticas. ¿Qué es lo que está viviendo la República Islámica de Irán? Para expertos, el país persa lucha simultáneamente en 4 frentes: el económico, el cognitivo, el militar y el terrorista. Ahí ustedes lo ven en imágenes, es una masacre real, producto de la dura represión de las protestas pacíficas en Irán. Terrorismo es la destrucción de mezquitas, de edificios gubernamentales, el asesinato de policías, quemar a policías. Lo mismo que pasó con las guarimbas en Venezuela, mucha violencia, elementos absolutos, sumamente calificados en sabotaje y caotización urbana. Porque además hay agentes del Mossad participando activamente en esto. Washington y Tel Aviv intentan transformar las legítimas demandas económicas de los iraníes en un panorama de caos y justificar una agresión a la soberanía. Esta crisis que está sacudiendo al mundo nuevamente, la situación en Irán con estas protestas que han sido duramente reprimidas por parte del régimen iraní. Entonces es una guerra cognitiva que justamente busca minar la cognición de los espectadores occidentales y provocar justamente el apoyo por parte de las masas en Occidente a favor del paramilitarismo dentro de Irán. Durante la mañana la cadena CNN hablaba de 2.400 fallecidos, luego el New York Times hablaba de 3.000 y ahora CBS apunta que podrían ser 12.000 y hasta 20.000 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad de Irán. Mujeres iraníes prenden un cigarrillo con la foto de Jamenei ardiendo. Pues no se grabó en Irán, sino en el área metropolitana de Toronto, en Canadá. Han creado esta narrativa totalmente falsa de que la gran parte de la población iraní está en contra del gobierno, etcétera, ¿no? Y bloqueando además las imágenes que nos llegan de Irán de manifestaciones progubernamentales que justamente acaban con esta narrativa. Hablaremos sobre esta manipulación y más con nuestro invitado del día. El frasco, demostrando quiénes están detrás de los bulos y engaños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. A partir de la infiltración de agitadores en las protestas por la economía en Irán, hemos visto cómo la maquinaria mediática occidental desplegó una feroz campaña plagada de engaños. Pero cuando vean las fuentes de las que se valieron, si ya consideraban poco serios a algunos medios, hoy quizás lo terminen de corroborar. Récord de ejecuciones en los 37 años de Jamenei en Irán, con más de 2.200 en 2025. Eso fue publicado por Swissinfo, o sea, el portal internacional oficial de Suiza, con supuesta información de la agencia EFE, o sea, la agencia oficial de España. Entonces la fuente debe ser altamente confiable, ¿verdad? De acuerdo con los registros del Centro Nacional de Resistencia Iraní, CRNI, la pena de muerte se ha aplicado en 2.201 casos. Su líder, Mariam Rajavi, denuncia: un momento, este nombre me suena de algún lado. ¿Será que esa mujer de la foto tiene prontuario? La tercera en discordia en el tablero iraní. ¿Quién es Mariam Rajavi? Líder de los Mujahidines. O sea, el grupo Mujahidine Halq, un grupo terrorista que dialoga con Tel Aviv. Pero lo de terrorista no lo digo yo. Vean lo que dice el sitio Discover the Networks, administrado desde California, Estados Unidos. Mujahidin Halq, MKO, grupo terrorista que busca derrocar al régimen iraní. MKO fue clasificada como una organización terrorista por el presidente Bill Clinton en 1997 y 5 años más tarde la Unión Europea siguió su ejemplo. Pero como quiere voltear al gobierno iraní, la Unión Europea lo sacó de su lista solo 7 años después y Estados Unidos en 2012. ¿Se dan cuenta? Ese grupo que atacó iraníes en diferentes años saca un comunicado y agencias europeas lo toman como verídico y ahora calcula los muertos de las protestas. Irán, más de 3.000 manifestantes asesinados durante las protestas desde el 28 de diciembre. La organización de los mujahidines anunció que el número de muertos, dejen. Y pasó lo mismo. Medios de todo el mundo se hicieron eco del comunicado cuya fuente es una organización terrorista. Pero además vean cómo fueron aumentando de muertos según el humor de cada medio. Podrían ascender a más de 2.000. Entre 2.000 y 3.000. 3.000 muertos. Las víctimas superan las 3.000.
3.400 manifestantes han muerto. Reportan al menos 12.000 fallecidos. Entre 12.000 y 20.000 la cifra de muertos en Irán. Y en las redes sociales ironizaron acerca de estas descabelladas cifras difundidas por los medios de comunicación y desenmascararon la burda propaganda. Escuché que eran 200.000, acercándose a 270.000. Según mis fuentes y un testigo presencial que conocí en línea sin nombre ni foto, el número de muertos en las protestas iraníes ha superado los 5 millones. Fuentes desconocidas confirmaron que la cifra aumentará gradualmente hasta que Estados Unidos bombardee a los iraníes para liberarlos. Horrible. Esta absurda propaganda, financiada directamente por Tel Aviv, está diseñada para fomentar la histeria en Estados Unidos y legitimar los ataques aéreos sionistas y estadounidenses contra Irán. Se trata de una vez más de incubadoras en bebés y armas de destrucción masiva. No solo financiada por Tel Aviv, un ente llamado Centro de Documentación de los Derechos Humanos en Irán, IHRDC por su nombre en inglés, da información sobre las víctimas y a que no saben por quién está financiado. Sitio de la Comisión de los Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos financió con $1 millón al IHRDC. A esto se le suman periodistas como Emily Schrader, que se define como tal y amante de Irán en su perfil de X, y comparte esta supuesta fotografía. Allí vemos esa fotografía, lástima que abajo a la derecha se le olvidó quitarle el logo de la inteligencia artificial de Gemini que se usó para fabricarla. Así honran la profesión esos periodistas, mientras muchos medios usan datos de organizaciones financiadas por Estados Unidos. No importa, hay que seguir confiando en los medios, señores. ¿Cómo podemos dudar de ellos que con tanta razón nos hicieron indignar con este otro caso? 14 de enero, Erfan Soltani, el manifestante de 26 años al que Irán podría ejecutar hoy. La noticia se viralizó de inmediato y el aspecto occidental del muchacho generó una ola aún mayor de solidaridad, algo que recuerda a la campaña de engaño que se hizo con aquel jugador de Irán en pleno Mundial de 2022 y que fue absolutamente falsa. Pero vean cómo lo trabajaron esta vez. Además, les contamos que el régimen iraní ya tiene preparadas las primeras ejecuciones de manifestantes detenidos durante las protestas masivas. This is Erfan Soltani. 26-year-old Erfan Soltani. Buenas noches de Israel, el país de los judíos. Hagamos a Erfan Soltani famoso. Erfan doit être libéré. This guy is about to get hung from a crane tomorrow. Y en esta guerra por la comisión de los mentes y corazones, ahorita las redes sociales y las plataformas de video juegan un rol protagónico. Lógicamente que muchos ni siquiera se tomaron el trabajo de chequear, porque muchísima gente estaba de hecho hablando de ello, incluso Trump. Ahora, ¿eso lo convierte en real? Other breaking news for you this morning. It's coming out of Iran because the court system there is claiming that Erfan Soltani has not been sentenced to death. Iran's judiciary said his punishment, according to the law, will be imprisonment, adding that the death penalty does not exist for the charges he is facing. Una total paparruchada. Pero si la tan mencionada pena de muerte ni siquiera está contemplada para los cargos que se le imputan al joven, ¿de dónde salió la noticia de que lo iban a colgar? Vean. Hengau advierte de la inminente ejecución de Erfan Soltani pocos días después de su arresto. Según informes recibidos por la organización Hengau, bueno, se trata de una organización dirigida por kurdos que ¿dónde se encuentra? Si usted cree que en Teherán o en cualquier ciudad iraní, frío, frío. El grupo de derechos humanos Hengau, con sede en Noruega, ya empieza a sonar raro. Más raro aún es que al entrar a la página de esta organización no hay datos sobre quién la financia, aunque sí quién es uno de sus directivos. Arsalan Sharahmari, cofundador de la organización Hengau para los derechos humanos. Lo cierto es que no hay mayor información de este sujeto en la página, pero ¿saben qué descubrimos cuando entramos a su perfil de Instagram? Allí lo vemos muy serio y dice claramente miembro del Consejo de Administración de Hengau, o sea, es él. Y vean cuál fue una de sus publicaciones más recientes, fechada el 8 de enero. Vemos una foto de sujetos enmascarados que parecen haber arrancado y roto una imagen con el líder actual de la revolución islámica, Seyed Ali Khamenei. Sí, señores, con solo hacer unos clics descubrimos que quien dirige la organización que lanzó el bulo de Soltani es alguien que también quiere tumbar al gobierno de Irán. Increíble es poco, aunque lo que verán ahora puede serlo aún más. Una manifestación a favor del gobierno de Irán, pero escuchen a los locutores. Salir a la calle y protestar
hace 48 horas el régimen iraní puso pena de muerte si lo haces. Y la gente está saliendo igual, ¿no? Es decir, es realmente impresionante. Esta crisis que está sacudiendo al mundo nuevamente, la situación en Irán con estas protestas que han sido duramente reprimidas por parte del régimen iraní. Esto recuerda inmediatamente a las manifestaciones en Siria, en las que cadenas como la BBC mostraban enormes manifestaciones a favor del entonces presidente Bashar al-Assad, pero diciendo que eran en contra. La gente sale a la calle en manifestaciones pacíficas, miles de personas, los veíamos pasar por la ventana de nuestro convento, ¿no? Sí. Con los carteles, cantando. Y esas mismas imágenes, las vi yo, esas mismas imágenes en noticieros internacionales, pero comentadas, continúan las manifestaciones del pueblo sirio que sale pacíficamente a la calle pidiendo a su presidente que se vaya. Claro. Es decir, lo contrario de lo que la gente intentaba manifestar. Es decir, se trata de un guión que ya aplicaron en otros países, de modo que en el caso de Irán no se privaron de repetirlo, incluso con el cinismo de decir manifestantes en las calles, pero poniendo otras imágenes para tergiversar el contexto. Veíamos imágenes aquí en nuestra pantalla en las últimas horas y que te vamos a ir mostrando, la cantidad de manifestantes en las calles allí, porque temas económicos, todo lo que les venimos contando permanentemente. Han creado esta narrativa totalmente falsa de que la gran parte de la población iraní está en contra del gobierno, etcétera, ¿no? Y bloqueando además las imágenes que nos llegan de Irán de manifestaciones progubernamentales que justamente acaban con esta narrativa. También recurrieron a imágenes de mujeres en un supuesto acto de rebeldía de fácil viralización, aunque les terminó saliendo mal. Mujeres iraníes prenden un cigarrillo con la foto de Jamenei ardiendo. Pues no se grabó en Irán, sino en el área metropolitana de Toronto, en Canadá. Entonces es una guerra cognitiva que justamente busca minar la cognición de los espectadores occidentales y provocar justamente el apoyo por parte de las masas en Occidente a favor del paramilitarismo dentro de Irán. Ahora vean otra construcción que hacen los medios, porque quien amenazó con un ataque a Irán fue Donald Trump. Entonces Irán advirtió que en caso de ser atacado, responderá. ¿Y para los medios quién amenazó? Sí, acertaron. El jefe del ejército de Irán amenaza con atacar a Estados Unidos e Israel. Así es, una amenaza que ha lanzado durante esta jornada el ministro de Defensa del régimen iraní. Régimen amenaza base de Estados Unidos. Claro que en la mayoría de los medios el engañoso titular no podía durar más de unos segundos, porque debajo tenían que aclarar el asunto. Veamos el caso de Infobae. Crece la tensión en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a Estados Unidos e Israel. Y abajo leemos: Teherán está preparado para responder con firmeza. Esto demuestra que el rol de la prensa hegemónica es copartícipe, como lo fue con Irak y las más de 1 millón de personas asesinadas allí. De modo que esto no es solo manipulación, es complicidad. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Realmente es una agresión multidimensional en contra de la República Islámica, una agresión que comenzó además en 1979, muy similar a lo que ha ocurrido en contra de Venezuela, por ejemplo. De hecho, es lamentablemente llamativo que un día tenemos que hablar de Venezuela, otro día tenemos que hablar de Irán, otro día hablar de Cuba, porque es una calca de los planes injerencistas. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de estar en comunicación con Silvestre Montilla, filósofo, comunicador y militante social venezolano. Silvestre, bienvenido al Frasco. Bueno, muchísimas gracias por darme nuevamente la oportunidad de estar en este medio, saludar también el largo trabajo que ustedes hacen día a día por llevar la verdad contra la corriente de los medios hegemónicos, que más de que información son de desinformación, de mentira y de propaganda contra los pueblos. Un gusto, estimado. Bueno, allí veíamos, ¿no? Lo que decía el historiador Christian Nader. Y a propósito de esto, lo que hemos visto en Irán hace unas semanas son manifestaciones pacíficas que luego fueron infiltradas y se convirtieron en actos terroristas en muchos casos. ¿Crees que hay una conexión o te recuerda esto a las guarimbas en Venezuela? Sí, por supuesto. Y fíjate que se interpela con mucho de la simbología, que fuera de contexto, la sola simbología pretende tergiversar o hacernos un criterio muy superfluo, un criterio muy ligero acerca de la complejidad que pueda tener o de la intencionalidad que pueda tener de cómo se ataca un país a través de la infiltración de este tipo de revoluciones naranjas
de este tipo. Creo que, mira, en estos días veía un meme que interpelaba la conciencia del pensamiento crítico, porque a veces los primeros confundidos es la gente que puede militar en las izquierdas o gente que pueda tener algún sentido de pensamiento crítico y que termina familiarizándose con este tipo de propaganda. Se interpelaba o se preguntaba si detrás de las manifestaciones en Irán están los mismos de las mal llamadas primaveras árabes, ¿qué resultados esperamos? O sea, fíjate que aquello que se comenzó como un renacer, que se mostró, ¿qué es hoy Libia después de esas mal llamadas primaveras? ¿Qué es hoy Siria después de esas mal llamadas primaveras? Y con esa misma simbología, con unas especies de simbologías insurrectas, pretenden mostrarle al mundo que hay una especie de nobleza, pero que muy bien se sabe, que está lo suficientemente documentado. Si detrás de eso está el Mossad del Estado criminal y genocida de Israel, si detrás de eso están los intereses y los laboratorios del imperialismo norteamericano, pues nada bueno debe salir de ahí. Los pueblos no tenemos otra opción que estar en contra, combatirlo en el más inmediato, que es el de la propaganda, el de los medios, el debate por la narrativa y el debate por la verdad. Que estar en contra de esta especie de revoluciones naranjas, de estas especies de revoluciones de colores, que sabemos cuál es el destino final y que no terminan haciendo otra cosa que beneficiando a los poderosos, a los polos hegemónicos intentando derrotar a los contrapoderes. Ahora, Silvestre, fíjate una cosa también que ha sucedido, ¿no? Lo tenemos a Trump fingiendo preocuparse, hablando del pueblo de Venezuela, hablando del pueblo de Irán, y lo que coincide es que ambos países están sancionados con medidas coercitivas unilaterales, que son las que en definitiva también terminan provocando sus crisis económicas, ¿verdad? Sí, bueno, fíjate que si algo ha demostrado toda la situación, todo el debate que se ha generado a partir del cobarde y criminal bombardeo contra nuestro país, contra Venezuela, el 3 de enero, es que precisamente han sido las medidas coercitivas y unilaterales las que impedían principios que son del mismo capitalismo, que es el libre comercio, la libre circulación, la libre asociación. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela tenemos más o de cerca de 1000 medidas coercitivas unilaterales, boicot a todos los intentos de transacción internacional, y eso ha repercutido directamente contra la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y es lo mismo que pasa con la Cuba socialista, donde se ha pretendido, y fíjate que en las mismísimas palabras de Donald Trump dice que se ha intentado todo contra Cuba y lo único que queda es arrasarla. Son esas mismas políticas de asfixia económica, de estrangulamiento de la economía, de pretender rendir a través de la asfixia por hambre y necesidad a los pueblos de los gobiernos que no les son afines a las políticas o los intereses del consenso de Washington. Ahora, Silvestre, también digamos lo que se ha evidenciado, ¿no?, en el caso de Venezuela y de Irán y de otros también, esta cuestión de la guerra cognitiva, en la que, digamos, uno de los factores más importantes que se achaca constantemente en los medios es: miren cómo el gobierno está en contra de su pueblo, miren cómo el gobierno reprime a su pueblo. ¿Cómo se puede contrarrestar esa narrativa? Bueno, existen intentos muy valiosos, creo que ustedes son expresión de eso, pero aunque eso siempre ha sido así, sabemos que las grandes corporaciones, los grandes emporios de la desinformación, que no son medios neutrales, sino que son aparatos ideológicos de propaganda, de legitimación de los poderosos, de los imperios, e históricamente ha sido así. Ahora, nosotros nos debatimos a partir del auge y de la inmediatez de las redes sociales, con aquello que algunos han llamado la posverdad, pero que en mi criterio no puede tener esa categoría porque no tiene ni un ápice de verdad. Fíjate, por ejemplo, nosotros en Venezuela, cómo se legitima, se dice tan ligeramente cosas sobre nosotros que terminan asumiéndose e incluso dándose comunicados por parte de los estados contra hechos o no hechos, contra construcciones mediáticas de la mentira. Fíjate, por ejemplo, la narrativa que hay contra el Cartel de los Soles, que generaron legislación
en países como Colombia, en países como Argentina, en países como Ecuador. Y ahora se retira, o desde Estados Unidos, del Departamento de Estado, se dice que no existía tal cartel de los soles, pero cómo esta narrativa logró construir incluso, resultaría ridículo, resultaría incluso risible, daría como risa si no fuese lo peligroso y lo perjudicial que ha resultado y todo lo que nos ha traído a nosotros como país y como región. E incluso Colombia también construyó una legislación contra un cartel ficticio, contra un cartel que no existía. Recientemente se mostró, de una reunión que hubo con el jefe de la CIA, de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, una imagen que lo mostraba condecorándolo. Que la presidenta Delcy Rodríguez condecorándola, y esta imagen rodó y dio la vuelta al mundo y fue presentado por las grandes corporaciones mediáticas como un hecho y como una verdad, cuando era una imagen que no soportaba un mínimo análisis científico riguroso, nada, porque era una imagen hecha con una inteligencia artificial de las más baratas, de las más burdas, era casi que un Photoshop, pero que esto terminó incluso ubicándose en grandes planos de los medios de las corporaciones mediáticas internacionales. Así es. Bueno, Silvestre, también tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Porque mientras Trump dice estar muy preocupado por la cuestión de los derechos humanos, su policía, esta que se denomina ICE, ha asesinado a sangre fría a una norteamericana, pero también persigue constantemente a los migrantes. ¿Cómo ves esta situación? Fíjate que parte de estas políticas del racismo, del supremacismo, de la irracionalidad de este producto de las grandes corporaciones económicas que es Donald Trump, que expresa una clase política que desprecia todo ejercicio de humanidad y toda regla, toda norma y todo derecho, no solamente contra los pueblos que ellos pretendan pretenden calificar como salvajes, bárbaros, así como los antiguos griegos, sino contra su propia gente, y van contra la misma legislación y el mismo Estado de Derecho que la sociedad norteamericana se ha construido en los últimos 50 años. Este hecho que aconteció en Minnesota sucede y genera todo un revuelo porque es una mujer, primero ciudadana, segundo blanca, y que fue a la luz de todo el mundo. Pero estamos viendo, justo antes de aquí, veía cómo fue sacado un señor acusado de ser un inmigrante ilegal. A pesar de las bajas temperaturas, fue sacado casi que desnudo de su casa, en plena nieve, casi que desnudo, y vemos la organización comunitaria alrededor de protestas de ciudadanos norteamericanos, incluso cómo tocaban bocinas, cómo sonaban pitos, una organización popular y barrial para resistir estas políticas de atropello. Pero incluso, fíjate que todo lo que Donald Trump, después de mandar sus misiles llenos de democracia y libertad, que hicieron estragos aquí en nuestra capital el 3 de enero, también fue herido, y después de eso él declaró que sentía un profundo, en el cinismo que lo caracteriza, declaró que sentía un profundo amor por el pueblo venezolano. Bueno, justo el día después, un ciudadano venezolano acusado de ser migrante ilegal dentro de Estados Unidos fue herido en una pierna y fue sometido a una especie de estado de sitio dentro de su casa con su familia, un ciudadano venezolano. Pero esto pareciera que son casos aislados, casos particulares, y lo grave es que son casos que se repiten a lo largo y ancho de todas las biografías de la Unión Americana, que están siendo la cotidianidad, que cada vez estamos viendo cómo están siendo más perseguidos no solamente migrantes o personas que ellos puedan catalogar como peligrosas dentro de la sociedad norteamericana, sino sus mismos ciudadanos, como Donald Trump ataca a todo, incluso el establishment de la sociedad política norteamericana, y que pareciera que la barbarie, que el atropello, que el abuso y que el avasallamiento a todo hecho, a toda norma, se convierte en política de Estado dentro de la sociedad norteamericana. Silvestre, muy claro. Muchísimas gracias por haber estado nuevamente aquí con nosotros. Gracias a ustedes por contactarme nuevamente. Un abrazo, saludos. Hasta la próxima. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que sí, nos va a hacer pensar mucho en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Atención. No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. Aristóteles.
El guión de revoluciones de colores que aplicaron antes en países como Venezuela o Siria lo están aplicando en Irán. Subestiman a un público saturado de noticias, videos y demás contenidos. Creen que como les funcionó antes, les funcionará ahora. Pero se les están notando los hilos. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Entonces es una guerra cognitiva.